Buenos días. Muchas gracias a todos por estar aquí y por los que nos están siguiendo por streaming. Me presento, yo soy Matías Gallardo, soy licenciado en Turismo de la Universidad Nacional del Comahue y la directora de esta tesis fue la doctora Adriana Otero, aquí presente. Y esta tesis lleva por título El turismo entra en casa, fenómenos emergentes del turismo en la vida cotidiana. Vamos a comenzar rápidamente hablando de cómo surge esta investigación, donde aquí aparecen algunas palabras clave como turismo, vida cotidiana, espacio turístico, territorialidad, ocio, rutinas, recreación. La verdad que lo que surgía como interesante era ver cuáles eran los puntos de encuentro entre estas dimensiones de análisis, que son un vocabulario común en el turismo, pero que de alguna manera aparecen a veces como entidades separadas sin plantear cuestiones que unifiquen o cuáles son los puntos en común. Y la primera pregunta que aparece es si realmente el turismo es estricto en tiempo y espacio, ¿no? Es decir, nosotros tenemos una teoría tradicional del turismo donde por lo general se circunscribe a determinados contextos espaciales y temporales, pero la pregunta es si realmente podemos seguir hablando de esta manera desde el punto de vista ontológico, desde la naturaleza del turismo como actividad compleja, o tenemos que empezar a pensar cuáles son justamente los puntos de encuentro o de qué manera nos atraviesa en una forma integral. Y aquí aparece la segunda cuestión, que es el epicentro o una de las cosas más importantes de la tesis, de poder justamente cuestionar esta cuestión del turismo y la vida cotidiana, ¿no? Es decir, si realmente podemos hablar de que son mundos contrapuestos, siempre, digamos, en la cuestión tradicional o en la teoría tradicional, o había un mundo turístico o había un mundo cotidiano, ¿no? Como que no había un punto de encuentro entre ambos mundos o entre ambas dimensiones. Por lo tanto, lo que este trabajo intenta es acercar justamente posibilidades de encuentro entre estos dos mundos imaginados. Entonces, también aparece la otra pregunta de cómo modifica el turismo la idea de mundo en nosotros. Es decir, más allá de que obviamente vivimos cosas particulares en algunos contextos de tiempo y espacio de modo turístico, dejar de pensar que eso, una vez que termina, ya no tiene más consecuencia en nosotros, es de alguna manera dividirnos como sujeto, ¿no? Entonces aquí aparece la idea de experiencia, ¿no? ¿Y qué une la experiencia? Entonces, bueno, me pareció importante rescatar esta obra de Pedro Perelman, donde aquí aparece esta arquitectura en esta obra de puntos de unión, ¿no es cierto?, entre estas distintas experiencias que vamos viviendo a lo largo de nuestro ciclo vital. Y entonces, ante la pregunta de qué lo une, en realidad lo unimos nosotros mismos como sujetos que vamos atravesando distintas experiencias y que ya empiezan a formar parte entonces de nuestro capital cultural, vivencial, emocional. Entonces, de alguna manera, la idea es justamente empezar a pensar en que más allá de las circunstancias específicas, como sujetos nosotros guardamos esas experiencias y de esa manera hay puntos de unión. A partir de aquí el problema de investigación fue justamente la configuración del turismo a partir de la identificación de fenómenos dados en circunstancias de la vida cotidiana en el contexto de destinos turísticos emergentes. Ese es la verdad, el problema era justamente despejar esa complejidad. Se eligió el destino de Cholechue, Río Negro, como marco referencial. Ahora voy a hablar específicamente del caso de estudio, pero evidentemente, lo que resulta interesante es poder despejar la incógnita de que hay fenómenos que se dan en la vida cotidiana desde un orden fenoménico justamente, y que lo que interesa es justamente tratar de comprender esos fenómenos a la luz de una necesaria revisión de la definición de turismo, ¿no?, teniendo en cuenta esos fenómenos.
A partir de acá, el objetivo general fue identificar y comprender los fenómenos justamente del turismo en la vida cotidiana, en los destinos emergentes, a partir de dimensiones de movilidades, territorialidad y espacio turístico, que luego vamos a explicar. Los objetivos específicos, los primeros tres son más bien de carácter teórico, con respecto a analizar, interpretar y presentar aspectos del turismo contemporáneo en base al universo de movilidades, en un primer momento. También explorar el concepto y la dinámica de la vida cotidiana como dimensión de análisis compleja, ¿no? Y luego también la dimensión de espacio turístico, que también para nosotros es una categoría central de análisis en cualquier investigación, y en esta había que averiguar, o quería averiguar, cuál es el sentido que se le otorga en la vida cotidiana al espacio turístico. Los otros tres son de carácter tal vez más propositivos. El cuarto tiene que ver con analizar los fenómenos del turismo en la vida cotidiana. El quinto, proponer nuevas relaciones teóricas emergentes. Ese fue un intento realmente interesante del estudio. Y luego interpretar esos resultados y proponerlos o ponerlos a consideración de manera de que sirvan de estímulo para la planificación y gestión de destinos turísticos y centros urbanos, tanto desde el ámbito público como del privado. El marco referencial, como les contaba, el caso de estudio es Cholechuel, en el norte de la Patagonia Argentina. Es una ciudad de 15.000 habitantes, es algo muy pequeño, pero está circunscripta en la zona de Valle Medio de Río Negro. En total es una población de 60.000, 65.000 habitantes en la región, pero lo interesante del marco referencial es que siempre se concibió ese espacio turístico como un centro turístico de escala, digamos, de paso hacia los principales destinos turísticos, por ejemplo, de la cordillera de los Andes o de la costa atlántica patagónica, en sentido norte-sur del país y países limítrofes. Y lo que se resignifica justamente en este espacio, por eso se toma de estudio, es como un centro turístico de estadía, pero a partir de la valoración de la vida cotidiana como parte de su génesis. Y eso es lo que vamos a ir descubriendo en los resultados. Entonces, a partir de aquí, la hipótesis, sintéticamente, que hace alusión el título del turismo entra en casa, es justamente, en vez de pensar como mundos disociados, la vida cotidiana con el turismo, es decir, que la vida cotidiana verdaderamente forma parte de la ontología del turismo contemporáneo. El marco teórico, en resumidas cuentas, en este esquema vemos las tres grandes dimensiones que se tomaron de análisis: movilidades, vida cotidiana y espacio turístico. Particularmente, justamente encontrar el punto de encuentro de color verde, que sería una definición del turismo contemporáneo, además de las definiciones ya conocidas o que ya tenemos disponibles en la teoría del turismo, como las definiciones tradicionales de turismo o recreación o las cuestiones rutinarias. Y todo esto atravesado por un contexto de multiterritorialidad a partir de Herzberg, que se tomó como referencia, y de los procesos de innovación a partir de Sousa, que es uno de los autores también que se tomaron de referencia. Con respecto a la estrategia metodológica, es bastante compleja, después si quieren hablamos específicamente sobre ella, pero a mí me interesa en esta instancia destacar dos cuestiones. Primero, la aplicación del concepto de retroducción, es decir, en un diálogo permanente entre una lógica deductiva, donde se hizo un trabajo profundo con respecto a la teoría existente y el estado del arte de distintos autores, para saber, bueno, cómo se comprobaban esos conceptos teóricos en el caso analizado. Y después otra lógica inductiva, es decir, partir de los fenómenos observados en el marco referencial, y a partir de ahí poder generar aportes teóricos, ¿no? o categorías emergentes, mejor dicho, que aparecen inevitablemente en el estudio para poder ayudar a redefinir el turismo teniendo en cuenta esas variables. Y la otra cuestión es, bueno, con respecto a las técnicas, que resultó, bueno, esta estrategia se concibió casi exclusivamente para esta investigación y fue
no fue una estrategia ortodoxa en este sentido. Hay un análisis documental de una fuente secundaria, de un seminario de turismo de perspectivas locales y tendencias globales en Barcelona. Esto es interesante porque ante la preocupación que presentábamos al principio, la idea era saber, bueno, cuáles eran las voces que también estaban hablando de esto, tal vez en otros contextos o en otros ámbitos incluso académicos. Entonces, por eso se toma la referencia de estos especialistas que tienen que ver con el turismo. Y luego la otra decisión del testimonio personal como resultado de mi participación directa en la gestión de ese destino turístico como director de esa unidad de gestión, que bueno, que fue una decisión muy difícil en su momento, lo charlamos con mi directora, porque inevitablemente tiene un componente autorreferencial. Pero después hablábamos también de la importancia de poder, bajo una actitud totalmente altruista, de compartir esa experiencia profesional, que sirva también como referencia para otros contextos similares, y que verdaderamente es algo que lo atraviesa a uno por completo, así como nos atraviesa nuestra práctica profesional, ¿no? Entonces, aparecen aspectos subjetivos y también la aplicación de cuestiones específicas de esta maestría, ¿no? Que también ayudaron a resignificar ese espacio de esta manera. Bien. Con respecto entonces al punto a la dimensión de multiterritorialidad, de colocar al hombre en el centro de la escena, bueno, se destaca lo siguiente: la identificación de experiencias simultáneas de territorios diferentes a partir del sujeto, escenarios pluriculturales y la cultura como recurso, ¿no? Entonces Hasberg dice que la multiterritorialidad es justamente la posibilidad de tener la experiencia simultánea y o sucesiva de diferentes territorios, reconstruyendo constantemente el propio. Es decir, aquí en el marco de referencia, y es muy importante poder identificar las trayectorias territoriales, sobre todo los agentes de cambio, que transforman entonces el espacio turístico que se pudo dar cuenta en el caso estudio. Aquí aparecen algunas imágenes elocuentes de esto. Know-how, por ejemplo, vino de China, a la imagen de la izquierda, y él visita casi de casualidad la región, se enamora del Valle Medio, se queda, decide generar un proyecto productivo y hoy forma parte del programa de turismo rural comunitario de Cholechuel. Lo mismo sucede con Sebastián, que tiene origen ruso, o con Gaspar, aquí debajo, que viene del Chaco y resignifica con un proyecto turístico netamente que se llama Isla Porá, nombre Porá, ¿no? Que es en guaraní. Entonces resignifica ese espacio turístico del sur a partir de un proyecto propio. Por lo tanto, a partir de aquí, las categorías emergentes que surgen son las trayectorias entonces territoriales de los agentes de cambio, las relaciones concretas entre turismo y multiterritorialidad, a partir de esa tipología de emprendimientos concretos de corte netamente turístico que se introducen a partir de las territorialidades en el espacio en cuestión. La otra dimensión con respecto a movilidad, bueno, también aquí aparecen estas palabras claves de distancia, flujos, turismo, ocio diario y restricciones, donde hay un universo importante con respecto a esta pregunta de qué se mueve entonces en el turismo contemporáneo, en lo que se da en la realidad, ¿no? Entonces, de alguna manera se trata de una realidad transversal con un juego de opuestos, ¿no? Estamos como en una permanente tensión entre lo global y lo local, lo híbrido y lo monótono, lo permanente y lo efímero, lo estructural y lo efímero, o lo que une y lo que separa. Y nosotros de alguna manera, a través de nuestras trayectorias vitales de movilidad, bueno, vamos seleccionando de la mejor manera posible qué estímulos tomamos de todo el contexto para conformar nuestra verdad de ser, ¿no? Y nuestra verdad también en la movilidad, por ejemplo, a través del turismo. Entonces es en la construcción de esa suerte de morfología de las movilidades y los flujos donde el turismo puede penetrar en la arquitectura de los espacios, en sus lugares de juego,
también hablando de Scheller y Urri, donde la vida cotidiana entonces se convierte en uno de esos escenarios vivenciales donde sucede y se reproducen las sociedades. Y aquí aparecen nuevamente estas dicotomías del turismo, ¿no? Vida cotidiana y turismo, trabajo y ocio, responsabilidad y disfrute. Siempre nos manejamos con este antagonismo. Y la verdad que si nosotros ponemos al sujeto en el centro de la escena, si bien, nuevamente, vivimos cosas distintas, pero soy el mismo. No es que soy un ser humano en una circunstancia y otro en otra. Sigo siendo el mismo sujeto, que me pasan cosas distintas, pero que eso ya tiene una consecuencia en mí. Entonces, anteponer, digamos, todo como una cuestión dicotómica, bueno, no ayudaría por ahí a interpretar lo que verdaderamente está pasando con el turismo en la actualidad. Acá hay algunas imágenes de movilidades de ocio diario en el caso de estudio, que son tal vez movilidades que son naturales de ese espacio, pero que cuando se resignifican de un modo turístico, entonces cobra otro valor. Porque también es importante interpretar el contexto de esta innovación, ¿no? Es decir, dónde se proponen estos estímulos y qué pasa con las comunidades locales que se juntan con los turistas a disfrutar, ¿no es cierto?, de un espacio turístico común. Ahí está. Bueno, y aquí aparece un concepto clave del estudio, que es con respecto al derecho al turismo, ¿no? Y ante estas preguntas, ¿quiénes se mueven? ¿Quiénes tienen el derecho a moverse? ¿Qué se mueve cuando nos movemos? Entonces aquí me parece que es clave poder identificar que esta experiencia sirvió para acercar a la comunidad local el espacio turístico, hacerlo accesible, hacerlo inclusive al conjunto de la sociedad, ¿no? Entonces, a partir de concebir el espacio turístico de esa manera, se logra mayor equidad desde ese punto de vista. Entonces, el diseño del espacio turístico no debe ser pensado solamente como algo hacia afuera, no, a veces nosotros pensamos los espacios turísticos solamente para el que nos visita, como una suerte de extraterrestre que va a caer en ese espacio, ¿no? Y en realidad si nosotros nos ponemos solamente en el lugar de pensar hacia el otro, o solamente en pensar hacia el residente, con categorías específicas, por ejemplo, recreativas, bueno, estamos excluyendo a alguien, ¿no? O excluimos al turista o excluimos al residente. Entonces, me parece que el chiste, digamos, está en poder justamente encontrar un punto de encuentro entre estos distintos tipos de sujetos, ¿no? Las categorías emergentes entonces son el concepto del turismo contemporáneo en distintos contextos, la concepción del turismo cotidiano en las movilidades de ocio diario, cuáles son las restricciones de la movilidad. Cuando hablo de restricciones me refiero, por ejemplo, al capital económico, al capital cultural. A veces hay mucha gente que puede viajar porque tiene el dinero, pero no lo hace por una barrera cultural, por ejemplo, con el idioma, ¿no? O también justamente las restricciones que se ven en el estudio, como les comentaba antes, en esta foto, esta es una niña que participa del programa de turismo de Pascua, se armó la rosca, y bueno, esta niña tal vez no pudo ir a Bariloche a la fiesta del chocolate, pero sí pudo en su vida cotidiana acceder a una práctica turística en un espacio turístico local, y por eso es que decimos que hablamos de un derecho al turismo, ¿no? O que hace algo más inclusivo. Bueno, y el derecho al turismo entonces como forma de autorrealización. Bueno, los fenómenos del turismo en la vida cotidiana. Aquí esta categoría conceptual, bueno, casi todas fueron categorías emergentes, ¿no? Porque fue prácticamente el análisis de caso, pero es interesante poder hablar de Reguillo, Roxana, donde ella habla de este espacio clandestino de la vida cotidiana, ¿no? Es decir, hay un espacio que no es el que repite, sino que es el que innova. Hay un espacio clandestino, justamente, que es el que nos permite cuestionar la vida cotidiana como bien a partir del orden dado y saber cómo podemos intervenir de otra manera, por ejemplo, a través del turismo, ¿no? Concebir el turismo dentro de la vida cotidiana. Entonces, pensar ese mundo cotidiano versus el mundo turístico como una dicotomía
bueno, deja de incorporar esta invitación a repensar los nuevos esquemas de relaciones e influencias de uno y otro mundo a partir de esa posibilidad de innovación. Foucault habla de la miseria y la riqueza de lo cotidiano, ¿no? La miseria contra lo que se repite y la riqueza con esta posibilidad de innovación a partir de ese espacio clandestino. Aquí hay algunas imágenes elocuentes, ¿no?, del destino de prácticas ya turísticas en la vida cotidiana, que, como decía, tal vez en otro destino consolidado son normales, pero para este contexto es inédito, y eso es importante de poder destacar. A partir de aquí, entonces, las categorías emergentes, bueno, son las prácticas y comportamientos turísticos en la vida cotidiana, escenarios intervenidos de modo turístico, alteraciones en el sentido estético, la riqueza de lo cotidiano a partir de Foucault y los quiebres entonces entre esa dicotomía entre turismo y vida cotidiana. Aquí vemos también algunos ejemplos de intervenciones específicas con sentido estético. Esta foto de aquí también es en el programa de Se armó la rosca, que ese es el nombre que le pusimos, donde se colocaron huevos de Pascua grandes en la ciudad, con algunos mensajes, por ejemplo, de lucha de violencia de género o ecológicos. Entonces se aprovecha esa oportunidad para darle otro uso desde el punto de vista de comunicación, y el vecino, digamos, el residente, se encuentra con este estímulo, se levantó a la mañana, vuelva al contexto, en una ciudad de 15.000 habitantes, y es totalmente inédito que ocurra algo así. En otro contexto tal vez es normal, pero aquí no. Entonces resignifica verdaderamente el espacio. Y luego la cuestión del espacio turístico, que, como decía antes, para nosotros es una categoría central de análisis. Y aquí, bueno, aparece el auxilio del concepto de la trilogía del ser a partir de Lefebvre y Soja como matriz de innovación del espacio turístico. Esta es una foto del programa Chole Respira, que ya va a llevar 3 ediciones en Chole Chuel. Y sintéticamente, bueno, lo que plantea, nosotros ya conocemos desde el punto de vista teórico, a partir de Lefebvre, esta idea de espacio percibido, concebido y vivido. Lo nuevo es esta trialéctica del ser, donde aparecen otras dimensiones de historicidad, espacialidad y sociabilidad. Es decir, hay una trayectoria vital y una trayectoria territorial que nosotros traemos en nuestra conformación de sentido humano. Nos relacionamos con el espacio de una particular manera, ¿no?, con el territorio, y después lo compartimos con los otros, porque si no, ¿qué sentido tiene, no? Somos verdaderamente significativos justamente con el otro. Entonces, ¿esto qué significa? Volvemos a la misma idea anterior, que no somos átomos separados, somos más bien células interconectadas. Cuando hablábamos de la experiencia, es esto, ¿no?, de cómo esas experiencias que vivimos en distintas circunstancias de la vida forman parte ya de nuestro tesoro acumulativo experiencial. Luego, que es una puerta verdadera de innovación social, cultural y vivencial a través del turismo. Interpretar ese concepto nos abre nuevas posibilidades de innovación. Bueno, luego decir que la vida cotidiana integra el ser. A partir de ese concepto, no podemos decir que la vida cotidiana no forma parte de nosotros o que el mundo turístico no puede formar parte de nosotros como un todo. Y bueno, y la miseria de la riqueza de Foucault, de lo cotidiano, que ya expliqué a partir de Lefebvre, ¿no? Bueno, aquí las categorías emergentes, bueno, la construcción de identidades, que es muy importante, cómo favorece justamente esta concepción del espacio turístico, y el concepto de autoestima, al que volveré más adelante. Y con respecto a espacialidad y sociabilidad, las categorías que emergieron en el estudio fueron participación comunitaria, la vinculación del sujeto con el territorio y las experiencias de sentido o de nuevos sentidos, ¿no? Luego, a partir de las tecnologías de Sousa, intelectual, social, cultural, política y de sabiduría, es como esos conceptos teóricos ayudan a comprender lo que aconteció en el caso de estudio. Con respecto a la tecnología intelectual, aparecen subdimensiones como el lenguaje estético, el diseño de marcas,
La creación de contenidos, que es fundamental, ¿no? Que también se convierten en motivadores de visita al lugar, la formación e investigación o construcción de escenarios futuros. Aquí tenemos una intervención concreta con un alto sentido estético en un recurso natural, pero con un contenido, en este caso danza contemporánea, en una bienal que estamos haciendo cada 2 años de música clásica en Cholechuel. Otros ejemplos, ¿no? La marca, otra intervención, lo que puede ser la presentación de un plato, eso fue en un concurso gastronómico que organizamos también en el Bicentenario de la Independencia, el plato de Chuele. Entonces aparece la tecnología intelectual puesta al servicio justamente de la práctica turística. Como categorías emergentes aparece la ontología de agentes de cambio. Esto tiene particularmente que ver justamente con la naturaleza de las personas que cambian las cosas. Esto es lo que nos propone de Sousa, cambiar a las personas que cambian las cosas y lograr la innovación a partir de allí. Entonces, también esa ontología está la dialéctica del ser que hablábamos antes, ¿no? Verdaderamente somos el resultado de esas 3 dimensiones entre espacio, historia y sociabilidad. La praxis creativa, bueno, a ver, en turismo ya no podemos disociarnos más de la praxis creativa como una necesidad obligatoria para nuestra práctica, ¿no? Entonces, verdaderamente, también decir que el espacio turístico debe mutar permanentemente, porque tenemos de alguna manera un compromiso de innovar casi en forma permanente, o por lo menos tener una práctica creativa como una herramienta casi constante de nuestra práctica profesional, y lograr, por ejemplo, la creación de contenidos lo suficientemente sustentables, fuertes, para lograr justamente llamar la atención en determinados destinos y lograr verdaderamente que se produzca la movilidad del turismo, tanto para turistas como para residentes, ¿no? Luego la cultura como eje de transformador, entonces aquí vuelve a aparecer los conceptos de multiterritorialidad, el contenido cultural para la innovación, identidades, pasiones y ocio creativo. Es decir, verdaderamente la cultura aparece como un recurso realmente válido para poder innovar en la vida cotidiana a partir del turismo. Aquí tenemos, en la izquierda, es un encuentro de motos que se hace todos los años. La Pasión manda ese encuentro de motoqueros de todo el país. La permacultura, a partir de esa trayectoria cultural que tiene ese poblador rural y que lo incorpora al espacio turístico. Ese es un proyecto netamente turístico. Y aquí, por ejemplo, una fiesta de música electrónica que ya va a llevar 3 ediciones, donde la pasión es la música electrónica y el contenido es ese. Participaron 5.000 personas en la última edición. 5.000 personas de 15.000 habitantes, ¿no? Entonces, ese es el impacto, ¿no? Entonces aquí las categorías emergentes, bueno, acá aparece un DJ con una máscara, que me pareció buena la foto porque es pasión pura, ¿no? La pasión justifica ponerse una máscara para hacer una performance, no hay otra cosa. Entonces, ¿cómo nos podemos asociar con esas pasiones para innovar? Aparecen estas categorías de valoración versus subestimación del territorio y su comunidad, es decir, a partir del proceso que se genera de resignificación del espacio turístico en la vida cotidiana, se traduce proporcionalmente en un aumento de la valoración individual y colectiva de ese lugar, ¿no? Y la interpretación del contexto de innovación, como les decía antes, ¿no? Que resulta inédito en el contexto de destinos emergentes innovar a partir del turismo. Bueno, la cuestión social, ¿no? En realidad, la tecnología social atraviesa todas las anteriores, siempre social, pero aquí en el estudio me interesó destacar en la presentación la cuestión de la participación comunitaria. Por ejemplo, nosotros hicimos una campaña en el Bicentenario que se llamó Un regalo para mi ciudad, es decir, ¿qué podía hacer el residente, el habitante de la comunidad por su lugar? Bueno, y aquí aparecieron un montón de gestos, ¿no? Muy interesantes. La participación de emprendedores turísticos en nuestros programas, o los programas que hacíamos allí. Entonces, acá aparecen como categorías emergentes un fortalecimiento del concepto de ciudadanía,
Acá hay una foto de un peluquero cortando el pelo a un chico. ¿Qué tiene que ver eso con el turismo? Bueno, justamente de ese concepto de autoestima comunitaria o de una participación activa del territorio, del espacio. Entonces, este papá quiso ir a cortar el pelo gratis a todos los estudiantes de esa escuela y ese fue su regalo para la ciudad. Entonces aparece esta cuestión de la participación, de ciudadanía, de cooperativismo, ¿no? Que verdaderamente empieza a cambiar. Y luego, con respecto al espacio concebido, bueno, la tecnología política como herramienta de transformación. Aquí aparece el Inclutur, que es la unidad de gestión, porque es necesario justamente contar con la herramienta política para poder hacer este tipo de cosas, ¿no? Entonces, cuando se propone esta unidad de gestión y aparece la decisión política de convertirse en garante de ese riesgo, ¿no?, político e intelectual de poder hacer esto en un contexto inédito, bueno, es un respaldo importante en los avances y retrocesos que se puedan tener. Bueno, el nombre es elocuente, Inclutur, y tiene que ver con la visión del turismo que se plantea en este destino, ¿no? A partir de concebir justamente al espacio turístico como en dos cuestiones: incluir al turismo en las políticas públicas locales, que antes no sucedía, y por otro lado, incluir al conjunto de la sociedad al espacio turístico, que tampoco había sido concebido de esa manera. Entonces, haber estado reservado a algunos grupos selectos, digamos, de la comunidad que pudieran, por ejemplo, pagar una determinada experiencia turística, pero cuando se concibe el espacio turístico como un bien público, bueno, cambia totalmente la concepción, digamos, de esa política, de esa visión de la actividad, ¿no? Entonces, aquí aparecen estas subdimensiones de cómo se usa el poder, si incluimos o excluimos, y cuáles son los comportamientos conscientes al respecto. Entonces resulta interesante el desafío que significa incluir al turismo como parte de esa estructura social, filtrándose sobre todo los espacios sociales más vulnerables. Aquí hay un concurso de pesca. La pesca era concebida en ese lugar como una actividad residual, como una actividad incluso de las clases más vulnerables justamente. Era pescar para comer, ¿no? Entonces, cuando se incorpora la pesca como un atractivo turístico por sí mismo y se le da el valor, bueno, los que siempre pescaron no lo podían creer que se pueda visibilizar eso como una alternativa válida, como algo orgulloso de mostrar. Entonces vuelve el concepto de autoestima comunitaria. Me siento orgulloso de lo que soy como comunidad, de lo que tengo en mi territorio y que lo puedo compartir con el otro, ¿no? Entonces eso realmente fue muy rico, muy significativo. Entonces aquí emergen, bueno, otras categorías como la concepción del espacio turístico como bien público, el turismo como derecho social, esto termina siendo clave en el estudio, y la práctica profesional de agentes de cambio, es decir, cómo nos paramos también nosotros, ¿no? Cómo nos paramos nosotros como profesionales ante la actividad turística y qué responsabilidad asumimos con respecto a la práctica y cómo vamos a intervenir también en la construcción de esos escenarios, ¿no?, desde un punto de vista deontológico. La última tecnología de la sabiduría, donde aparecen estas palabras clave como generar contenidos, por ejemplo, sostenerlos en el tiempo, participar de su creación, darle sentido a las experiencias vividas en ese espacio, ayudar a los otros a lograr los objetivos comunes y replicar procesos de innovación en contextos, por ejemplo, similares. Bueno, aquí aparecen como una categoría transversal la construcción conceptual para promover inclusión social, las trayectorias creativas de los agentes de cambio, esto que les decía de la deontología profesional de quienes tenemos la responsabilidad con la actividad y de cómo la concebimos, y desde dónde nos paramos, desde qué modelo de desarrollo turístico nos paramos, y la construcción de patrones para contextos similares. Aquí hay algunas imágenes también de compartir saberes. Y bueno, como conclusiones, las primeras son con respecto a cuestiones más bien teóricas.
Esto de comprender la idea del turismo en la vida cotidiana, es decir, de que se haya podido cumplir el objetivo de la investigación y también que se haya podido verificar de alguna manera la hipótesis planteada a partir de que, bueno, después de todos estos resultados damos cuenta de que ya no son mundos separados, sino que verdaderamente hay puntos de encuentro y que es importante poder considerar a la vida cotidiana como parte de la epistemología del turismo como campo de estudio. Identificar las trayectorias territoriales como una base de transformación y territorialización, el capital experiencial como matriz del sujeto y el sujeto como centro de la escena turística, esta es doble lectura, ¿no? Es decir, la experiencia nosotros mismos y cómo nosotros mismos como sujetos somos los que realmente protagonizamos los cambios o las innovaciones, y la cuestión de moverse para pertenecer, es decir, la movilidad del turismo como un derecho, ¿no? Luego, la vida cotidiana como espacio turístico, entonces, habilita la construcción de movilidades como el turismo, generando a que ese espacio sea accesible, inclusivo, transformador del espacio social, como se pudo corroborar en el caso de estudio. Y la riqueza de lo cotidiano puede estar dada justamente por sus posibilidades de innovación a través del turismo, es decir, esa clandestinidad que hablaba Reguillo puede ser verdaderamente resignificada a partir del turismo y de su innovación. Luego, que la trilogía del ser aparece conceptualmente como una puerta de innovación social, cultural y vivencial a través de la práctica turística. Esto de que hablábamos antes, de que el espacio turístico realmente gira para resignificarse, nunca es un espacio estanco, definitivo. Entonces, si se le inyecta, digamos, praxis creativa a ese espacio turístico y se separa desde una concepción del turismo como bien público, bueno, verdaderamente ya es otro espacio. Y luego, que lo cotidiano en el espacio turístico fortalece identidades y aumenta la autoestima comunitaria, como hablábamos antes. Los principales aportes. Bueno, esta concepción de un turismo entonces creativo a partir de la innovación de la vida cotidiana en otros contextos, ¿sí? Poder generar esta idea de creatividad y de influencia de estos dos mundos. La tecnología de innovación para cambiarle a las personas que cambien las cosas. Es muy útil rescatar estas tecnologías para poder aplicarlas en contextos similares, o no, o diferentes, pero que pueden también ser intervenidos. Esto de que no puede haber innovación con análisis unidimensionales, ¿no? Hay que ir más allá, es decir, no podemos seguir pensando, digamos, el turismo con categorías cerradas o variables cerradas, como por ejemplo, si nos vamos de casa por un día, 2, 3, cuántas horas, dónde estoy, ¿no? Más bien, es decir, realmente es analizar, no podemos, después de ver la trilogía del ser, quedarnos con una sola dimensión de análisis, o con respecto a las dimensiones de movilidades, vida cotidiana y espacio turístico. No es una sola variable, no es una sola dimensión o categoría analítica. Si hablamos del sujeto como centro de la escena turística, entonces tenemos que pensar justamente cuáles son todas las dimensiones que entran en esa complejidad y cómo se demuestran en el turismo en forma particular. Y bueno, y lo que decíamos del turismo como un derecho social, que creo que ha quedado claro. Y para terminar, bueno, desde el punto de vista netamente científico, esta cita de uno de los especialistas del documento que les comentaba, que dice: falta identificar temas que pueden convertirse en la frontera de lo que hoy son los estudios turísticos. Identificar temas que no están en la literatura. Fue un gran problema encontrar en la literatura que se hablara del turismo en la vida cotidiana. No hay escrito tanto al respecto en ese sentido, aprovechando una serie de giros de nuevos paradigmas que han irrumpido en las ciencias turísticas y han cambiado bastante nuestra forma de mirar el turismo, de estudiarlo y de plantear cuestiones críticas respecto al turismo, incluso respecto a la misión que nos damos de que todo esto se convierta en verdaderamente una caja de herramientas para hacer políticas en ese sentido. Bueno, creo que este estudio ayuda justamente a aportar a esa falta, ¿no?, que plantea Russo de estos nuevos estímulos para generar un nuevo turismo que considere, bueno, una vida contemporánea sumamente compleja
y que nuestra particular mirada de quienes hacemos la actividad turística, empresarios, políticos, profesionales, académicos, tenemos esta cuota de responsabilidad de poder realmente patear el tablero de alguna manera, mojarnos en ese terreno del sistema turístico y verdaderamente hacernos cargo de lo que está aconteciendo y que ya tenemos que incorporar como parte de nuestra epistemología. Muchas gracias. Sí, yo creo que sí, no. Me toca a mí, ya me lo imaginaba. No, está bien, no hay problema. No, además si se filma vamos a ir primero. Bromas aparte. Bueno, bromas aparte, por supuesto, ¿no? Bueno, Matías, muchas gracias por la exposición. Podría empezar haciendo los comentarios formales del caso. La exposición se atuvo a lo previsto, ¿no es cierto? Fue muy clara, está muy bien preparada y sin embargo, y eso debería uno felicitarte, porque hubo una preocupación también por que la exposición fuese clara, completa, interesante. De alguna manera los comentarios que puedo hacer enraizan en lo que ya mandé en el dictamen escrito, ¿no es cierto? Yo ya manifesté en ese dictamen mi lectura muy positiva de la tesis, realmente. Y quizás lo que debería señalar en esta instancia, y reiterando, continuando lo que ya señalé, es tu tesis a mí me resultó de alguna manera sorprendente, porque la podría pensar como una ventana a lo nuevo. Realmente fue un baño de no sé si decir frescura, porque parece un comercial, ¿no es cierto? Pero como, digamos, que estaba recogiendo preocupaciones que están dando vueltas, que uno viene viendo, y que era muy necesario, ¿no es cierto? Que estaba planteando el tema del turismo desde otro lado, por lo menos abriendo la puerta para empezar a pensarlo desde otro lado, con la convicción que también comparto de que esa nueva forma de pensar el turismo cada día nos es más indispensable. Y en ese sentido, la tesis representaba un aporte más allá del resultado, o sea, simplemente por el hecho de atreverse, ¿no es cierto?, por el hecho de empezar a pensar este turismo más allá de esa dicotomía de origen y destino, ¿no es cierto?, o de vida cotidiana y vida excepcional. Esta cuestión de las dicotomías que han organizado el pensamiento sobre el turismo y que, bueno, permitieron avances, pero que de alguna manera nos están resultando cada vez más un corsé, ¿no es cierto?, una camisa de fuerza que nos limita. En ese sentido, a mí me parece que tu tesis es sumamente interesante. La posibilidad de pensar el rol del turismo en la vida cotidiana tiene múltiples desdoblamientos, sin duda, ¿no es cierto? Tiene desdoblamientos que tienen que ver con lo teórico, con la intervención concretamente, y tiene desdoblamientos obviamente éticos, ¿no es cierto? Tiene que ver con esto, que también no me parecen un tema menor, ya que la práctica turística ha estado siempre cruzada por, digamos, su carácter excepcional e inclusive, digamos, excepcional en el sentido de distinción social o exclusión social, ¿no es cierto? Y siempre que hemos discutido las cuestiones estas cuestiones de la inclusión, del derecho al turismo, lo que venimos trabajando dentro de este gran eje o paradigma, bueno, siempre ha estado presente la idea de que
pensábamos el derecho al turismo como el derecho del turista. Pero me parece que pensar el derecho al turismo desde una perspectiva mucho más amplia es absolutamente necesario, indispensable y muy enriquecedor, ¿no es cierto? Porque entonces lo que me pregunto no es solamente de si los individuos tienen derecho a practicar el turismo, sino si todos los demás también tienen derecho a participar de esas prácticas turísticas, aunque no sean turistas. O sea, este desdibujamiento del aislamiento del turismo como una práctica aislada y que nosotros, investigadores del turismo, de alguna manera reflejamos en nuestro trabajo, también lo trabajamos de manera aislada, me parece que es sumamente interesante, ¿no es cierto? Creo que vos ves esto y tomás un eje de entrada muy rico desde la preocupación por la vida cotidiana, obviamente, ¿no es cierto? Con esta, ¿cómo se dice?, cita que traes de Reguillo, de Rosana Reguillo, ¿no es cierto?, que es tan interesante acerca de que, bueno, esa cotidianidad abre lo nuevo, ¿no? O sea, el carácter que se cuela, ¿no es cierto?, de alguna manera uno podría decir el carácter subversivo que tiene esa cotidianidad en la medida que ella es imprevista, siempre va a salir, es la puerta para lo nuevo, ¿no? Para bien, para mal, lo evaluaremos de maneras diferentes, pero creo que es muy interesante. Por supuesto, esto también implica todo un desafío para la práctica de investigación, porque estás pensando la investigación en turismo desde otro lado, pensar que el destino no se analiza en términos de un destino turístico como algo aislado, sino que se lo analiza a partir de la incidencia que tiene en la vida cotidiana de los receptores y de los propios turistas, es decir, de todos, ¿no es cierto? Y cómo esta incidencia del turismo, bueno, cambia la visión de mundo, en definitiva, del conjunto, ¿no? Esto también en la parte ya más de los casos, de los estudios específicos, aparece con mucha fuerza esta que vos señalás. Bueno, ¿qué significa para la persona traer su experiencia de vida en el nordeste y llevarla a Choel? Y cómo eso crea un producto turístico nuevo, pero al mismo tiempo recrea la identidad del conjunto, ¿no es cierto? Porque es una forma de ser argentinos, nordestinos o chaqueños y además patagónicos todos juntos, que es lo que somos en definitiva, ¿no? Es lo que somos, porque yo soy porteño, pero bueno, también me identifico con el resto, ¿no es cierto? Y todo esto me parece que es sumamente interesante en tu trabajo. Esta cuestión de que te decía, bueno, sí, lo indispensable de superar las dicotomías, ¿no es cierto? Por supuesto, yo soy geógrafo, trabajo estos temas desde una perspectiva de geografía y entonces, bueno, me complace, por supuesto, ver el rol central que le estás dando al espacio y a las formas actuales de pensar el espacio, efectivamente, ¿no es cierto? O sea, si uno lo piensa, pensar que las cualidades de un destino turístico tenían que ver con el origen fue toda una lucha. Pero en realidad lo que estamos viendo ahora es que esto va más allá de esa dicotomía, que también es dicotomía, origen y destino, para ver que en realidad nuestras prácticas cotidianas están inscritas en una multiterritorialidad que excede la práctica turística, nos atraviesa en todo, ¿no es cierto? Nos atraviesa cuando vamos al supermercado a comprar productos, y que seguir pensando el turismo fuera de esto no tiene sentido. Entonces me parece sumamente interesante poder avanzar conceptualmente y poder avanzar en la investigación en este sentido también, y poder con todo esto producir conocimientos que sean más significativos, ya sea para la academia o para la investigación, ya sea para la intervención, pero me parece que esto es muy interesante, ¿no es cierto? La cuestión de las trialécticas ha sido una forma en que vos has podido superar la dicotomía, ¿no es cierto? Las trialécticas de la espacialidad, la trialéctica del ser y también la incorporación de Sousa, de toda. Es bien interesante cómo has utilizado a de Sousa para abrir la cuestión de la innovación, ¿no es cierto? Montándola o cruzándola con estas trialécticas. Me parece que también es muy interesante.
Yo señalé en el dictamen, un poco desplazándome de esta cuestión más general, señalé en el dictamen que tu tesis tiene aportes conceptuales muy interesantes, precisamente por la capacidad de integrar, ¿no es cierto? O sea, cuando uno mira esos primeros capítulos que vos señalaste, lo que queda claro es que has hecho un relevamiento y un análisis o un estudio de las perspectivas disponibles y que las has podido integrar y reindagar, ¿no es cierto? No sé si resignificar, pero por lo menos hacerle otras preguntas para que te sirvan. Y eso es muy interesante, o sea, no es que ni copias o tomás linealmente esas perspectivas, ni te largas a decir que lo tuyo es lo novedoso simplemente ignorando lo que hay, ¿no? Que es uno de los problemas que tenemos hoy en la investigación, ¿no es cierto? El descubrimiento de perspectivas novedosas basadas en la propia ignorancia. Esto no es lo que sucede en tu... No, no es un tema menor, ¿no es cierto? No es un tema menor hoy. Entonces, me parece que vos haces un rescate de las tradiciones conceptuales disponibles para tomar de ellas y reconstruir algo nuevo que te sirve y que da lugar a lecturas muy interesantes, muy novedosas. También yo señalé en el dictamen esta cuestión de que, bueno, la metodología propone ciertas perplejidades, las trajiste. Me parece muy interesante porque además abre, digamos, o pone en cuestionamiento la ortodoxia metodológica. No se puede hablar de la propia experiencia profesional. No, las fuentes no son, las fuentes secundarias no se pueden tomar para el estudio de caso. No, sí, la discusión está abierta, ¿no es cierto? Vos haces un uso muy interesante, muy instigante de estas cuestiones. El texto del Congreso de Barcelona, que no me acuerdo el nombre ahora, indudablemente a vos te abre puertas que permiten enriquecer el análisis. Entonces, cuando uno lo ve por primera vez, uno dice, esto no corresponde. Cuando uno va avanzando, bueno, pero está muy bien, y de hecho está usándolo muy bien. Con lo cual abre, digamos, interrogantes respecto de ciertas ortodoxias, ¿no es cierto? Me parece que es muy interesante. También pasa lo mismo con tu experiencia profesional. Creo que ahí hay mucho para seguir pensando, ¿no es cierto? No me voy a extender mucho más porque más o menos es esto. Sí me voy a extender en decirte algo más. La cita de cierre respecto de encontrar nuevos temas. Yo no usaría o te cuestionaría esta idea de identificar, encontrar. En realidad es construir nuevos temas, ¿no es cierto? Porque los temas no son simplemente los recortes de lo real que nos llaman la atención, sino son además las perspectivas. Y me parece que la tesis muestra esto, precisamente. Por supuesto que habrá algunos que les gusta el resultado y otros que no, o que cuestionarán un aspecto u otro, pero indudablemente la tesis es una apuesta a construir algo nuevo, y en ese sentido me parece sumamente meritorio, sumamente elogioso, ¿no es cierto? Tanto en vos como en tu director, o tu directora, que también te acompaña en esto. Y quiero decir también algo más, que creo que es un comentario situado hoy, 31 de septiembre en Argentina. Perdón, agosto. Es que estamos tan acelerados que ya, mira. ¿Dónde estamos? Pero lo que quiero decir, bueno, entonces lo digo con más... Dicho hoy, después de escuchar el noticiero de la mañana, ¿no es cierto? A mí me parece que hay algo sumamente importante en tu trabajo, que es el rescate y el valor del hacer y hacerlo con pasión, ¿no es cierto? Más allá de lo que está sucediendo y más allá del contexto. La lectura de la tesis muestra una vivencia, tanto en la
preparación de la tesis, en la elaboración de la tesis, como en las experiencias que están siendo reflejadas en ese trabajo. Una experiencia intensa y una experiencia comprometida. Y me parece que esto es importante en un contexto donde parece que las responsabilidades son siempre de otros, ¿no es cierto? No es que quitemos las responsabilidades a los otros, por supuesto, pero también tenemos algo que decir, ¿no es cierto? Creo que en este contexto queda con mucha fuerza interpelada, no sé, una noción de militancia, si se quiere, ¿no? Una militancia social en el sentido más amplio, una militancia que tiene que ver con el compromiso, con lo que uno hace y el compromiso con el rol que uno está cumpliendo, ¿no es cierto? Esta idea que vos planteaste en el último planteo, las cuotas de responsabilidad y el hacerse cargo. Me parece que la tesis también permite repensar esto, que es muy importante, no sé, me parece que hoy concretamente, no solo hoy, pero también eso. Y agradecerte desde ya a vos y también a la institución y a los responsables del programa la posibilidad de haber compartido esta defensa, ¿no es cierto?, esta experiencia, haber podido analizar tu texto, accedido y analizar tu texto, que también para uno es muy enriquecedor, ¿no es cierto?, poder acompañar esto. Eso. Lo paso, lo devuelvo, porque sí, profesor. Bueno, no sé si te querés sentar, Matías, que te tenemos parados ahí hace una hora. Si no, no sale en la filmación. Muy bien. que estabas en cámara. Bueno, muy bien. A ver, tengo varias notas. Bueno, un poco también hablo por Adriana, que firmamos un dictamen conjunto porque nos encontramos en algún pasillo del Departamento de Sociales, nos dimos cuenta que éramos jurados en el mismo. Entonces charlamos sobre tu trabajo, lo leíste, sí, y dijimos, más o menos estábamos de acuerdo en lo que íbamos a decir, entonces decidimos hacer un dictamen conjunto con Adriana, que bueno, nada, debe estar escuchando ahí. Buenísimo, genial. Bueno, entonces un poco también retomo algunas de las cosas que con Adriana trabajamos en ese dictamen. Yo recuerdo esta tesis de cuando no era un trabajo de investigación, de cuando fue un proyecto. Pasaste por mi taller, ¿no? Sí, eso. Sí, por eso digo, estoy muy loco. A veces sucede que en esa época éramos 2 talleristas y sucedía que ante algún trabajo que requería doble vista nos pasábamos, pero yo recordaba haber seguido tu trabajo, ¿no? ¿Está bien? Sí. Muy bien. Bien, perfecto. Hice bien mi trabajo ahí. Bueno, me alegro. Pero que recordaba el trabajo, recordaba algunos puntos que yo te señalaba. Bueno, uno cuando es tallerista hay puntos que señala, hay veces que señala hasta cierto momento y luego dice, pero yo siempre empiezo los talleres, no me acuerdo si lo hice con ustedes, pero cada vez lo hago más, con 5 máximas para los tesistas. No voy a decir las 5. La primera es que, me voy a decir la primera, la tercera y la quinta. La primera es que trabajen un tema que los conmueva, porque si no las tesis no se terminan y las investigaciones no se hacen. Trabajo el tema de mi director, qué sé yo, después terminás haciendo nada. Es terrible. Cuando haces algo que te conmueve, que te gusta, que realmente lo sentís, eso se ve en tu trabajo. Así que por eso terminaste la tesis también. Hay una tercera, no me acuerdo, la tercera siempre le digo, la tesis es propia, esto quiere decir que se las tienen que arreglar ustedes y que en un punto, por más director presente o directora presente que tengas, hay un punto donde estás solo frente a ese trabajo y es tremendo. Y la ciencia es un trabajo cooperativo y colectivo, pero donde todos en algún momento estamos solo frente a nuestra investigación. Entonces se los recalco. Y la última de mis 5 máximas del tesista es: la mejor tesis es la tesis terminada.
¿Sí? O sea, porque la que no se termina no es tesis. Entonces yo te felicito por tener la mejor tesis. Porque la tesis termina. Porque realmente, y esto es, sí, y yo me acuerdo, bueno, estas tres cosas te decía, porque en un momento decía, bueno, tenés que terminar, tenías, me acuerdo, un proyecto muy amplio. Y con algunas cosas que el trabajo muestra, digo, que no estábamos tan equivocados, vos en algún momento, me acuerdo en algún momento, de verlos como un problema que ibas a tener que enfrentar. O sea, si no lo solucionamos en el proyecto, lo vas a tener que seguir, ¿sí? Y es esta relación crítica entre lo que vos llamás vida cotidiana y turismo, que requiere reconceptualización de un lado para el otro. Y entonces, bueno, yo ahí te voy a hacer algunas, para que sigas trabajando en eso, porque el tema me parece interesantísimo, como te dije, en esa oportunidad, recuerdo. Bueno, hago mía las palabras del profesor. El trabajo está muy interesante, abre muchísimas preguntas, de alguna manera, a mí me gusta usar la palabra estresa para decir cuando algo mueve así. Un teórico social alemán llamado Niklas Luhmann hablaba de irrita. Sí, pero no irrita de que enoja, sino de que, ¿no? Como la irritación de la piel, ¿no? Como que sulfura. Y me parece que en ese sentido tu trabajo es irritante y está bueno. Esto es un elogio. ¿Sí? ¿Qué irrita? Irrita las comodidades de pensar cosas. Entonces nos vuelve. Yo voy a intentar irritarte también, o sea, molestarte con algunas cosas que vos ponés acá, pero que para ver si seguís, porque está bueno. ¿No? Así que yo voy a tratar de molestarte. Entonces, también agradezco, es un trabajo bien escrito. Uno no tendría que decir esto en una defensa de tesis de posgrado, pero no sabes con qué frecuencia tengo que decir lo contrario. Entonces yo agradezco, porque sé que escribir bien no es un don, es un laburo. ¿Sí? Y cualquiera de nosotros, cuando lo hace, sabe que eso significa corregir, releer, que no es fácil, releer 200 páginas, 190 y pico, como escribiste vos, que hay un momento que ya no las soportás más, ¿no? ¿No te pasó? Que ya no podías leer más, que no lees lo que escribiste, porque realmente, claro, es tu trabajo, es tu producción. Pero bueno, nada, está cuidado, eso la verdad que te lo agradezco, y también agradezco como decía el profesor, haber podido hacer una exposición que no necesariamente reproduce el texto. ¿Sí? Más o menos nos llevaste por tu investigación, pero la contaste, y eso también, aunque uno cree que lo único que evalúa cuando evalúa una defensa de tesis es este texto, no se evalúa solamente eso, también se evalúan tus capacidades para poder contar tu investigación en otro formato que no sea el del libro, el de la tesina, el del... ¿Cómo se llaman ahora? Plan de trabajo final, ¿no? ¿Por qué le cambian tesis? Es lindo tesis. Bueno, ¿no? Ciertas tradiciones que podemos seguir manteniendo. Bueno, ¿no? Tesis, es una tesis, ¿no? Aparte, ¿eh? Sí, obvio, y es como, qué sé yo. Bueno, bien, entonces, digo algunas cosas sobre, dicho esto, decirte que el trabajo está muy bien. Me parece que es un aporte, me parece que genera esta posibilidad de repensar algunas categorías. Voy a empezar a decirte cosas que me parece que tenés que repensar, corregir, buscar para otro lado, etcétera. Sobre todo miradas desde la perspectiva de este evaluador, que además de ser un fue haber sido tallerista de tesis, soy un sociólogo cultural, hago sociología de la cultura. Entonces, y esta es una tesis, como cualquier tesis sobre turismo, salvo las que son muy sobre cuestiones técnicas, económicas, donde las cuestiones culturales forman parte, la tuya en particular lo es. Primero, hay algo en el trabajo de la tesis que me parece como un hiato, ¿sí? O como una relación un poco estirada, que es la relación entre el ambicioso aparato crítico que vos creás, ¿sí? Y el caso empírico. ¿Sí? Eso te lo poníamos, te lo mencionábamos, ¿no? Pero pasa eso, ¿sí? Uno viene leyendo, empieza leyendo tu tesis y hay un aparato crítico gigante, que ahora vamos a hablar algo de eso. A veces hay que limitarse. Y eso no quiere decir dejar cosas afuera, ¿sí? Porque lo que no tiene límites no tiene contenidos.
¿no? Es un monstruo deforme. Entonces a veces hay que limitarse, y me parece que en algunos momentos vos, fascinado por la teoría, algo en lo que te entiendo porque me sucede, o sea, fascinado por la teoría, uno crea que todo, entonces por ahí a veces hay que podar un poco. Pero igual, el aparato crítico es bueno, es interesante, está bien construido, ¿sí? Por momentos parece desligarse del caso empírico. ¿Se entiende? De Chole. No porque Chole tenga 15.000 habitantes, ni por nada, sino por una cuestión de densidad empírica. ¿Sí? Entonces, el caso parece, entonces hace una, ¿no? Aparece como breve, como poco denso respecto de tu ambicioso aparato crítico. Y ahí aparece, eso se nota sobre todo en una relación, en una oportunidad perdida de tu trabajo que podés ser algo para hacer en la tesis doctoral o después. O después, claro, tenés que seguir. Tiene que seguir, claro, tiene que seguir. Tiene tus intereses, tiene que seguir. Entonces, ¿qué es? La relación entre categorías nativas, esto que vos llamás, no las llamás categorías nativas, las llamás emergentes, pero que desde un punto de vista más estricto serían categorías nativas, ¿sí? Y las categorías propias del que construís a partir de la teoría, de esto que yo también celebro, ¿sí? De que no se invente la teoría de la vida cotidiana. ¿Se entiende? Eso pasa, como decía el profesor, nada. Desde la ignorancia se descubren cosas hermosas. No, alguna vez... Está tremendo. La otra vez, nada, asistí a una cosa impávido, a alguien diciendo, y terminé de escribir esto, y luego me di cuenta que había llegado a la misma conclusión que Freud en no sé... Yo me levanté y dije, no tengo nada más que hacer acá. Nada más que hacer acá. Bueno, y así un montón. Entonces yo agradezco también pero sobre todo por una cuestión básica. Cuando hay fenómenos nuevos, y claramente los fenómenos turísticos o alrededor del turismo de los últimos 50 años, ¿sí? Soy sociólogo, me gusta mirar así, los últimos 50 años, o de los últimos 40, y si querés, estresadamente, de una manera muy enfática, en los últimos 25, proponen novedades que requieren de visiones nuevas, ¿sí? Entonces, ahora, creer que entonces toda la teoría que tenemos antes, ¿sí? Hay que tirarla, no sirve para ver eso, no es real, ¿sí? Probablemente tengamos que hacer ajustes, como vos buscas, ¿sí? Probablemente tengamos que integrar diferentes teorías, ¿sí? Vos buscas... Probablemente tengamos que releer la trialéctrica lefebvriana, ¿sí? Y sí, hay que releerla, y tendremos que hacer un montón de búsquedas, y probablemente vos en 4 o 5 años, una de las cosas que decís acá, no las quieras más y uses otras. Está perfecto eso, pero eso no implica no recuperar nuestro acervo, ¿sí? Porque no es posible no hacerlo, digamos, ¿sí? Porque además podemos identificar eso, porque la identificación... Es una cuestión de perspectiva, decía el profesor hace un rato, y es real, ¿sí? La identificación de cualquier fenómeno empírico es primero, ¿sí? Una conceptualización. Nosotros no vemos ahí un banco si primero no tenemos el concepto de banco. Vemos un montón de manchas, colores, madera y cosas, sino, ¿sí? Una cuestión básica, ¿no? Teoría, ¿esto quiere decir la teoría inventa la realidad? No, pero sin teoría no la podemos ordenar, ¿sí? Entonces... necesitamos, y esa teoría no la inventamos de la nada, es nuestro acervo. Entonces yo celebro esa situación. Entonces te decía, ahí, ¿cuál es la oportunidad perdida, me parece? Trabajar, ¿sí? El diálogo entre esas categorías nativas y las categorías que vos encontraste en tu recuperación teórica. ¿Se entiende? Ponerlas a dialogar, entender de qué manera una y otras, ¿sí? Pueden reconstituirse. Y ahí me parece que tenés una oportunidad de cosas. ¿Y por qué no lo haces, me parece ahí? Por algo es que no lo haces porque si bien, pero no te estoy haciendo una crítica con esto, no, esto nos pasa a todos, digamos. ¿Por qué? Porque requeriría, ¿sí?
hacer una ruptura más todavía de las que vos haces en la tesis, que es una ruptura metodológica con lo que se espera de una tesis de maestría. Y lo que deberías haber hecho es ir al revés. ¿Sí? Es generar a partir de las categorías nativas del caso, ¿sí?, discusión teórica. Y no hacer, como en el manualito, un tremebundo marco teórico para atacar un caso chiquito así. ¿Se entiende? Entonces, si hubiera sido al revés, lo que pasa es que, qué sé yo en tu lugar no lo hubiera hecho. Mira, yo te cuento una anécdota mía de mi defensa de tesis de maestría. Es una defensa de maestría, yo trabajo sobre cuestiones de comunicación, cultura y tecnología. ¿Sí? Entonces presenté 300 páginas de un texto así, escrito, ¿sí?, hablando de la transformación en la comunicación contemporánea, desde un punto de vista sociológico. Y después de que uno de los jurados me dice, ¿y por qué escribiste un libro con esto? Si estás hablando de comunicación contemporánea. ¿Se entiende? Y le digo, porque no me aceptaban. Otra cosa, un videí, qué sé yo, no sé usar, no me lo aceptaban. Y a vos tampoco, probablemente. Por ahí, qué sé yo, profesor, yo te lo hubiéramos aceptado. Pero no te podés jugar a eso. Bueno, ahora que vas a estar más libre, por ahí podés volver a recuperar al revés para poder hacerlas conversar, ¿sí? O la otra opción, si no, es para tratar de saltear o aprovechar este trabajo, este aparato crítico que vos construiste tan interesante. Por ahí lo que podés hacer es trabajar con algún tipo de modelo metaempírico. ¿Sí? ¿A qué me refiero con esto? A buscar, ¿sí?, investigaciones que trabajen sobre algunos aspectos parecidos, no vas a encontrar exactamente, pero algunos aspectos, e intentar rastrear en ellos cómo se comportan estas categorías. ¿Se entiende lo que digo? Entonces es una lectura teórica, metateórica, para decirlo así, una lectura metaempírica a partir de la teoría que hiciste. ¿Para qué? Para tener más densidad teórica. Entonces podés encontrar, no sé, investigaciones, qué sé yo, en el sudeste asiático, entonces ahí ya no te para nada, digamos, ¿sí? Pero se entiende a lo que me refiero, digamos, con lo que yo veo como el problema de distintos niveles de ambición, por así decirlo, en una tesis que me parece como partida en dos, ¿sí? En ese sentido. Y después tengo algunas preguntas, dicho esto. Una estadía de 2 años en Londres. ¿Por qué? Bueno, ¿por qué no? ¿Por qué no? Lindo, no me van a decir. Bueno, dos cosas. A mí me parece que sigue siendo bastante crítica y compleja, y que a pesar de tus 200 páginas sigue siendo algo de crujido, ¿sí? La idea de vida cotidiana, turismo, ¿sí? ¿Se entiende? Esto me parece que sigue siendo compleja, esa idea. ¿En qué sentido? ¿La vida cotidiana de quién es una vida cotidiana que se turistiza? ¿Sí? ¿O es una experiencia turística que se cotidianiza? ¿Se entiende? ¿Sí? Ahí tenemos algo. O por decirlo de otra manera, ¿por qué tenemos que creer, yo te tengo que creer, ¿sí?, que la rosca, ¿cómo era la actividad divertida? Se armó la rosca, ¿sí?, es una actividad turística y no una actividad de animación cultural como se hace en cualquier pueblo del interior del país. Yo que soy de un pueblo. ¿Por qué? ¿Qué tiene de turístico eso? ¿Sí? No, sí, es una pregunta, así que está perfecto. Okay. Bueno, creo que es justamente nuevamente en relación a la perspectiva desde la cual se concibe el espacio. Es decir, desde qué anteojo, digamos, me coloco para mirar esa realidad y nuevamente de qué manera el ojo, la concepción de la propuesta incluso, es de modo turístico. Después lo que sucedió en el caso es que la gran proporción de usuarios de esas propuestas son los residentes, que terminan, desde el fenómeno que se da, compartiendo algo que parece cotidiano con el turista que lo viene a visitar, supuestamente motivado por ese mismo estímulo, ¿no? Pero la concepción de intervención es, bueno, o una puesta en escena, ¿no?, como las hacemos en turismo, con determinada estética,
con determinada marca, digamos, aparecen un montón de herramientas que usamos en una actividad turística, que por ahí no se utiliza tal vez en la organización de un evento cultural netamente dentro de la vida cotidiana. Entonces, es otra metodología y otro riesgo. Es otro riesgo. Porque sería más lógico o más fácil ir por esas tecnologías más conocidas, porque sabes que ya son conocidas, que están aceptadas, que están legitimadas por esa comunidad, y bueno, no hay riesgo intelectual ahí. Pero realmente lo inédito fue, en ese contexto, poder justamente proponer una simbología diferente, o un lenguaje diferente, y que lo pudiera, y que a ver qué pasaba, porque la verdad que no se sabía lo que iba a pasar. Por eso es interesante el tema del destino turístico emergente en particular. Es decir, de poder tomar justamente aquellos territorios donde el turismo no está del todo claro qué hace acá, ¿no? Qué hace en ese lugar, o qué función incluso debería cumplir desde lo productivo, desde lo social, de lo cultural. En este caso sucedía eso. Entonces, cuando se hace esa apuesta, cuando se toma ese riesgo y empieza a funcionar, bueno, empezamos todos a hacer todo y nos entusiasmamos y dijimos, bueno, podemos creer en esto. Ese es el punto, porque fue una cuota de fe, fue un acto de fe esto, desde el propio intendente que respaldó, que tomó la decisión de incorporar esto a una realidad local compleja y muy prejuiciosa, y que entonces cuando aparece esto como nuevo, como inédito, bueno, nadie le dice que no. Pues pueden hacer cosas, críticas, bueno, hay cosas más importantes, estas cosas que nos dicen, ¿no? Cuando hacemos cultura, cuando hacemos turismo, pero necesitamos industria, necesitamos plata, y ahí quedamos, ¿no? Entonces me parece que esta es la verdadera, digamos, invención, de que nadie dijo que no, dijeron que sí, y lo toman como propio, y a pesar de que el ojo, el lente es turístico, termina siendo cotidiano. Y ahí pasa algo, se funde eso, de alguna manera. Y eso es lo que a mí me llamó la atención para investigar, porque si no hubiéramos descrito una u otra situación, pero no fue eso lo que pasó. A mí me parece súper interesante, me parece que también, nada, es una cosa que alguna vez quise investigar y no lo hice, que es el otro lado, ¿sí? La otra irrupción entre turismo y cotidianeidad que se da sobre todo a partir de la irrupción de la comunicación contemporánea, ¿sí? Que es también se rompe esta idea de la vida excepcional, como el momento turístico como un momento de vida excepcional, porque ya no hay excepcionalidad. ¿Sí? O sea, ya no vas a ningún lugar que no conoces. ¿Sabes? Hasta el color de los azulejos del baño de la cabañita perdida en el medio de no sé dónde, hasta eso sabés, porque entrás, lo ves en 3D, en la paginita. O sea, ya no hay nada de eso. ¿Sí? Nada, por eso se prolifera la foto, porque no hay ningún, lo único que te atestigua es tu presencia ahí. Pero todos conocemos. Es como, no sé, nos pasaba, no sé, yo la primera vez que fui a Nueva York en los 90, llegué y me parecía que era una ciudad que conocía, claro, la había visto en el cine, 1.000 millones de veces. Y ahora ya vi todos los lugares donde fui. Cada vez que voy a un lugar, no hay ningún lugar es nuevo. Se cotidianiza esa experiencia, ¿sí? Y ese es un efecto también de lo contemporáneo. Dos cosas nada más para cerrar. Es por ahí investigar eso, investigar esa vuelta, ¿sí? Donde también es llevar el turismo a lo cotidiano, pero también es cómo se cotidianiza la experiencia de lo que antes podía ser lo extraño, o sea, ya no viajamos, claro, ya no viajamos a descubrir nada. Es tremendo, ¿no? Porque antes, qué sé yo, no sé, yo mismo me miro a mí como viajero. Como viajero, llego a cualquier lado, ya tengo todo, ya tengo reservado esto, lo otro. Yo antes viajaba con mi mochilita y llegaba al lugar
y buscaba la información ahí. Y ahora no lo haces eso. O sea, ahora está todo muy nomenclado, todo. Entonces se cotidianiza la experiencia turística. Entonces eso cambia. Y después hay un... Vos trabajás bastante esta idea de, bueno, hay un turismo que es contemporáneo, una experiencia contemporánea del turismo y demás. A mí me parece que también tiene que ver eso con la conformación de identidades e identificaciones, ¿sí? Y hay un texto de un sociólogo que a mí no me gusta mucho, pero que mira bien, que es Bauman, ¿sí? Es un buen diagnosticador, ¿sí? Pues a mí no me gusta tanto sus teorías viejas sí, pero las nuevas... Bauman se dice la liquidez y bla, 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 bla. Me parece que abusa demasiado abusa demasiado del recurso, ¿no? Pero el viejo tenía un ojo tremendo, entonces... y hay un texto que son 10 páginas. Hay un célebre libro del mediado de los 90 que se llama Cuestiones de Identidad Cultural, que está compilado por Stuart Hall, que es una de las figuras prominentes de los estudios culturales. Ese texto tiene de lo que más se debe haber leído sobre identidades en sociología en los últimos 20 años. Es un texto obligatorio, que es la introducción a ese libro. Y después de ese libro son muchos artículos distintos. El primer artículo es un artículo de Bauman, que se llama La identidad de peregrino a turista. Y el tipo configura ahí cómo la conformación de la identidad, cómo pensamos la identidad contemporáneamente en base a diferentes figuras que empezaron desde el peregrino de la Edad Media, ¿sí? Pasando por el flaneur a la francesa del siglo XVIII, a la Baudelaire, ¿sí? El paseante baudeleriano, al turista. ¿Sí? Al turista de la segunda parte del siglo XX y bueno, ya después propone algún otro. Me parece que es interesante eso para vos. Me leía tu texto y me recordaba, de hecho fui a ver si te lo habías citado. No, porque igual es una cosa que la conocés y te bajaste eso. No, pero porque la conocés y trabajaste eso y no es que te hubiera aportado algo eso. Digo, para tus búsquedas siguientes. Por ahí hay una manera de mirar cómo esto tiene que ver con el modo en que nos construimos como sujetos, en que construimos nuestras identidades abiertas, no cerradas, etcétera, como sujetos, ya que te interesan esos temas, porque nada, cuando vas a hacer la dialéctica del ser, vas a hacer una teoría de la subjetividad. Yo no me metería con Bourdieu como te querés meter, yo seguiría el camino más por el lado de la geografía, me parece mucho ahí de la espacialización. Sí, la teoría de la espacial. ¿Cómo se llama la geógrafa que discute con Laclau? Se me fue el nombre. También inglesa. Doris Massey. También en Massey tenés algunas cosas interesantes para pensar esto. Sí, en Massey tenés algunas cosas interesantes para pensar eso. Claro, perfecto. Aparte, mira, estuvo acá no hace tanto tiempo y es divina. Bueno, felicitaciones, Matías. Me alegra mucho que hayas llegado a tan buen producto al final. Muchas gracias. Estoy llamando a Andrea Imperator. Es muy interesante. Sí. Sí, te estamos escuchando. Perdón. Te paso con el tecito. Te acerca el micrófono. Así. Hola Adriana, buenos días. Hola, Matías. Sí, conmigo, sí. Perfecto. Ahí veo que se escucha el altavoz. Muy bien. Mira, en primer lugar, te quiero felicitar por tu trabajo de tesis. Comparto los elogios que hizo el primer profesor que habló y también la ponderación de Federico
en el caso, ¿no? En la intervención, sobre todo desde el punto de vista profesional. Pero la verdad que los resultados fueron justamente muy buenos, porque estos estímulos se... Cortamos la comunicación así vos me contestás tranquilo. Ok, gracias. Bueno, entonces, con respecto a esa pregunta entre lo público y lo privado, que bueno, que es muy interesante el cuestionamiento. Bueno, también esto fue, en este caso, fue una apuesta realmente conjunta, con una participación clave, no de todos los prestadores privados, pero sí de algunos que resultaron clave, y sobre todo los que tenían algo que contar desde su trayectoria territorial, ¿no? Es decir, desde estas multiterritorialidades con esos ejemplos que nosotros mostrábamos, y cómo territorializan a partir de emprendimientos turísticos concretos, un espacio que supuestamente que es ajeno, pero que termina siendo propio. Entonces, esto resulta muy interesante. Y con respecto a los prestadores tradicionales o que, digamos, nacidos y criados en el lugar, también hubo una participación muy activa, y hay un fenómeno que se dio muy, muy interesante, que era un espacio turístico concebido hacia afuera, en el sentido de que, por ejemplo, todos los emprendimientos turísticos estaban al lado de la Ruta 22 y de la Ruta 250, que son las vías de comunicación hacia los otros destinos, ¿no? Entonces, el pueblo miraba la ruta, donde pasa un río, que es el Río Negro, el brazo norte del Río Negro, que está casi incluido dentro de su morfología territorial. O sea, uno sale a caminar y se encuentra con el río. Y entonces lo que empezó a pasar, que es muy gratificante, la verdad, es de que la ciudad, a partir concretamente de emprendimientos turísticos, le diera la bienvenida al río, y en ese sentido se da la bienvenida a sí mismo. Es decir, se mira hacia adentro, no se mira hacia afuera. Ahora les voy a mostrar un mapa que traje, por las dudas de que lo necesitara, donde si uno compara el mapa turístico, de servicios turísticos, de hace 5 años atrás, ahora, la oferta, por ejemplo, gastronómica se duplicó, pero entonces acompañó este proceso de las políticas públicas, pero no lo hizo ya afuera, no lo hizo mirando hacia afuera, lo hizo mirando hacia adentro. Entonces, está dentro del casco urbano de la ciudad, se generaron un montón de emprendimientos específicos en el espacio rural, que para este caso en particular es un atractivo por sí mismo y casi una marca registrada para proponer un destino de estadía, ¿no? Entonces aparecen emprendimientos, por ejemplo, en el medio de una chacra que, bueno, desde el punto de vista de la factibilidad comercial o técnica o económica financiera que analizamos en emprendimientos turísticos privados, bueno, con respecto a la localización, uno hubiera dicho, no, ahí no va a funcionar porque la gente no está acostumbrada a ir ahí. Pero ¿cómo habrá cambiado entonces el espacio percibido, ¿no? Que se coloca la propuesta y la gente dice que sí. Y dice que sí el turista que está alojado, por ejemplo, en un hotel que está al lado de la ruta, y hace los kilómetros que tiene que hacer para ir a visitar ese lugar por su contenido identitario, que es diferente a otra experiencia que puede vivir en otro lugar. Entonces, en esas situaciones y en esos fenómenos es donde uno ve claramente esta mutación, ¿no es cierto?, del centro turístico de escala a un centro turístico válido desde el punto de vista experiencial, ¿no? De que realmente me puedo quedar ahí y que me pueden pasar cosas y puedo convertirlo en un espacio vivido como los que tradicionalmente vivimos, ¿no?, en turismo. Entonces me parece que acompañó muchísimo el sector privado en este sentido. Tal vez falte más afianzar esa relación
en general, no solamente en este caso particular, respondiendo a tu pregunta, Adriana, creo que el gran desafío es justamente cómo nos ponemos de acuerdo en, bueno, cómo queremos vivir el turismo hoy en el país, en los destinos tradicionales, qué cosas nuevas vamos a proponer. Esto que decía Federico, de la rutinización de mi vida de viajero, donde parece que no asumimos ningún riesgo, ¿no? Nos vamos a determinado lugar, ya sabemos dónde dormimos, ya sabemos cómo voy a llegar, con qué transporte. No hay nada librado al azar. Que el escape, digamos, que el componente escapista del turismo tiene esa magia, ¿no? Esa cosa de decir, bueno, no sé lo que me va a pasar. Cuando sé que todo lo que me va a pasar, bueno, se convierte, claro, en algo rutinizado o predecible, y que escapa tal vez a lo que nosotros tenemos que generar. Pero eso también es una oportunidad, porque entonces tal vez nuestra creatividad o nuestras posibilidades de innovación es como, a partir de una logística ya predeterminada para viajar, por ejemplo, que incluso hasta puede simplificar el proceso, pero bueno, algo tendremos que hacer cuando llegamos para romper con esa estructura y para romper con esa expectativa que parece que bueno, casi queda lo mismo que esté en una ciudad como Buenos Aires, como Nueva York, como Londres, como, digamos, si ya la vi, ya accedí. Pero bueno, habrá que conectarse a ver cómo huele esa ciudad, cómo la podemos ver, qué resultado estético tiene, cómo me habla la gente, porque eso también es cómo es el folclore de la vida cotidiana de esos lugares y cómo se ponen en juego, ¿no? Porque entonces, ¿qué sería lo adicional? Y bueno, es la relación con el otro. Aparece nuevamente lo social como parte, como verdad del espacio también. Porque si no es una anécdota. Por ejemplo, pasan estas cuestiones de que por ahí se promocionan determinados lugares turísticos con la imagen de un paisaje, ¿no? Divino el paisaje, obvio. Pero ¿quién es el centro de la escena de ese paisaje? ¿Quién lo disfruta? ¿Quién lo vive? ¿Quién lo resignifica? ¿Y cómo se construye esta relación de sujeto y territorio? ¿Cuál es el vínculo? ¿Qué me pasa ahí? ¿No? Entonces nosotros en turismo tenemos la responsabilidad de que pase algo, de que de alguna manera podamos conectar a la persona con el lugar, porque si no, no hicimos nada. Si no, ¿para qué estamos, no? Entonces me parece que eso es clave. Por eso me parece que integrar la epistemología de la vida cotidiana al concepto de turismo, bueno, nos abre realmente una puerta nueva, un espacio que hay que seguir explorando, que hay que seguir instigando, esto que comparto, de decir, bueno, ¿por dónde más se repite esto? ¿O dónde vuelven a haber esos espacios clandestinos en los espacios de la vida cotidiana que podemos identificar? Y a partir de ahí que surja lo nuevo, ¿no? Después veremos si gusta, si no gusta, si prende, si no prende, pero realmente intentar hacerlo, asumir el riesgo, nuevamente, incluso hasta desde lo intelectual, desde lo social, desde lo comunitario, porque tal vez es una apuesta que se hace en un destino en forma conjunta, a ver qué nos pasa. Y estamos tan acostumbrados también a ser tan exitistas con todo lo que proponemos, digamos. Estamos tan acostumbrados a que si proponemos algo tiene que sí o sí funcionar, que no nos atrevemos, digamos, a la posibilidad de equivocarnos. Como parte del proceso de un aprendizaje, la creatividad es eso. Picasso, para hacer, qué sé yo, la paloma de la paz, para llegar a una línea, ¿cuántas palomas tuvo que hacer antes para llegar a la expresión de una síntesis de una sola línea, ¿no? Entonces, me parece que nos tenemos que permitir esto, el riesgo, saber que hay avances, que hay retrocesos, que hay angustias. Esto ha sido muy angustiante, digamos, todo lo que pasó fue angustiante. Y después aparece, bueno, qué sé yo, la alegría es cuando el fenómeno se da, sobre todo de una manera que ni siquiera uno la esperaba, y que por eso retroalimenta el proceso y dan ganas de
seguir adelante. Vamos a ver entonces si seguimos con eso. Ahora descansar un poco y después veremos. Muchas gracias, Adriana, por la pregunta. Doy lectura al acta entonces. En Bernal, a los 31 días del mes de agosto de 2018, siendo las 13 horas, los que suscriben, Adriana Ruth Imperatore, Rodolfo Valentín Bertoncello y Federico Bobato, constituidos en jurado del trabajo final de maestría, El turismo entra en casa, fenómenos del turismo en la vida cotidiana, dirigido por Adriana María Otero, se reúnen para examinar al alumno Matías Adolfo Gallardo, DNI 27.654.239, y luego de la exposición consideran que el trabajo presentado cumple con los requisitos establecidos para esta instancia de maestría, da cuenta de una investigación sobre un tema pertinente y llevada a cabo con una base conceptual y un diseño metodológico adecuados. Los resultados del trabajo de Gallardo se configuran como un aporte al debate contemporáneo en el campo de los estudios del turismo, siendo esta una característica destacada del mismo. Finalmente, tanto la exposición oral como las respuestas a los interrogantes de los jurados fueron claras y dieron acabada cuenta de la labor realizada y de los resultados obtenidos. Por lo tanto, el jurado considera que el trabajo presentado reúne los requisitos solicitados para la aprobación del trabajo final perteneciente al grado de Magíster en Desarrollo y Gestión del Turismo de la Universidad Nacional de Quilmes. El jurado, unánimemente, decide calificar el trabajo final presentado por Matías Gallardo como aprobado sobresaliente con calificación de 10. Felicitaciones.